Bueno, entonces vamos a empezar con el primer caso clínico. Este se dio acá en la clínica Cardioí, en el servicio de cuidados especiales. ¿Y yo qué hago? Ay, no sé si hace acá, yo termino y ya me ahí. Bueno, entonces tenemos masculino de 51 años de edad. Él nos ingresó el 29 de agosto del presente año. Paciente consulta por disminución de la clase funcional y porque tenía tos. Como enfermedad actual tenemos un paciente que lleva ya 4 días con un cuadro clínico con disminución de la clase funcional, disnea de medianos a pequeños esfuerzos. A esto se asocia disnea paroxística nocturna, ortopnea, aumento del perímetro abdominal y una expectoración que era hialina, pero pues que a veces se tornaba purulenta. Como antecedentes, el más importante es que era un paciente trasplantado en noviembre del año pasado, ya pues es un año, un FA y una hipertensión pulmonar pretransplante y una tuberculosis latente, pues que ya estaba tratada ya con su tratamiento terminado. Entonces, cuando él ingresó al servicio de urgencias, él ingresó con estabilidad hemodinámica. Solamente llamaba la atención que tenía una saturación limítrofe en 89%, pero el paciente pues no tenía ningún signo de dificultad respiratoria. En el hemograma mostraba una leve leucocitosis y una neutrofilia, y le hicieron pues unos rayos X donde se evidenciaban unos infiltrados intersticiales bilaterales centrales y alveolares bivasales. A la auscultación pues escuchaba solamente, pues el murmullo todavía estaba conservado y habían roncos en bases. Signos vitales dentro de límites normales, lo único, como les dije, era la saturación pues como limítrofe. Como era un paciente que tenía ese antecedente de ser trasplantado, es un paciente inmunosuprimido, entonces deciden hospitalizar y pues mandarle todos los estudios complementarios. Lo asociaron inicialmente a una falla cardíaca descompensada por una insuficiencia respiratoria. Dentro de los exámenes iniciales que le mandaron, entonces fue el FilmArray para COVID, para influenza y inmediatamente interconsulta por infectología, pues por ser un paciente inmunosuprimido. Al mismo tiempo le mandaron entonces una fibrobroncoscopia, porque como él decía, pues que estaba con las secreciones purulentas y ya estábamos empezando con saturaciones limítrofes, entonces le mandaron una fibrobroncoscopia. Al segundo día le realizan efectivamente la fibrobroncoscopia. En la fibrobroncoscopia lo único pues que se evidenciaba era que había una colapsabilidad de la vía aérea, pero no había pues como mayor secreciones pues que dieran algo pues como más allá y bueno. Pero resulta que después de la fibrobroncoscopia el paciente empieza desaturado, que eso es uno de los efectos efectos que pueden pasar después de una fibrobroncoscopia. El paciente empieza desaturado, empieza con aumento de requerimiento de oxígeno, entonces empiezan con Venturi, empiezan con máscara de no reinhalación, el paciente empieza, no respondía, seguía desaturado y empieza con aumento del trabajo respiratorio y los músculos accesorios. Le toman unos rayos X donde se ve comprometida la oxigenación, una presión alveolar de 55, entonces inmediatamente pues dicen no, llevémoslo para la unidad, él estaba en hospitalización, entonces llevémoslo para la unidad de cuidados especiales y iniciémosle cánula de alto flujo. Se llevó efectivamente pues a cánula de alto flujo, a él le volvieron a hacer pues unos rayos X de control donde se evidenciaba que ya, ¿cómo señalarlo?
Bueno, en esta plaquita de aquí ya había pues más compromiso de los infiltrados alveolares, pues ya había un poquito más de consolidación. Entonces dijeron pues que estaba haciendo pues una neumonía, pero esta neumonía pues era adquirida en la comunidad. Entonces se lleva a la unidad de cuidados coronarios y se le inicia cánula de alto flujo. Iniciamos con un flujo de 60 litros por minuto con una FIO2 al 100%. El paciente tolerando la cánula de alto flujo dura 4 días en la unidad de cuidados especiales y pues un tratamiento con manejo multidisciplinario, infectología, con cubrimiento pues antimicrobiano y todo. Y dura 4 días en cánula de alto flujo, se desmontó de hecho a una cánula convencional y vuelve y se envía al servicio de hospitalización para que siguieran pues con su manejo médico pues por ser paciente trasplantado. A los 4 días el paciente inicia otra vez con aumento del trabajo respiratorio, con requerimiento de oxígeno suplementario, empieza crepitante pues a la auscultación, el hemograma con leucocitosis y neutrofilia, el paciente no hizo fiebre, las presiones están elevadas, las glicemias fuera de meta, y lo diagnosticaron como un edema agudo de pulmón, le inician bolos de furosemida y lo envían otra vez para la unidad de cuidados coronarios. La idea pues era manejarlo entonces con una ventilación mecánica no invasiva. En la unidad de cuidados, bueno, entonces había como esa controversia, pues porque como había hecho neumonía, entonces como es un SRA o es un edema agudo de pulmón, pero pues ya el paciente pues no había hecho fiebre, las ecos estaban saliendo alteradas, estaba congestionado, entonces lo trataron pues como edema agudo de pulmón. Y lo bajamos para la coronaria y allá iniciamos ventilación mecánica no invasiva. Durante 24 horas se le hizo un plan de 4 horas de ventilación por 2 horas de descanso. Y al siguiente, pues después de las 24 horas, se dejó solamente a necesidad, el paciente responde bien, se desmonta Venturi y vuelve y se envía al servicio de hospitalización. Como estaban todos sus estudios y estaba pendiente una biopsia de pulmón, porque estaban mirando que de pronto no estuviera haciendo un rechazo de su trasplante, a ver si había hecho una neumonía organizativa, pues como es trasplantado, antes le hacen muchos estudios. Resulta y sucede que el 13 lo llevaron a la fibrobroncoscopia y le tomaron biopsia. Normalmente cuando les toman biopsia salen aún más descompensados. El paciente sale intubado bajo efectos de sedación y relajante muscular, con saturaciones bajas. Hubo que iniciarle una PEP de 10 para lograr una saturación de 90 y pues la sensibilidad ya está disminuida. Sin embargo, le empezaron a desmontar todo y ese mismo día se realiza extubación, pero como ya teníamos todos los antecedentes con él, lo que hicimos es vamos a pasarlo a cánula de alto flujo como puente a extubación. El paciente al momento de la extubación, sin trastorno pues en la ventilación y una PAFI de 121. Y dura 2 días con cánula de alto flujo. El paciente mejora pues en la parte renal, la parte de oxigenación y se envía nuevamente al servicio de hospitalización. Ese es el primer caso. No pudieron escoger uno más fácil. Bueno, aquí en la mesa de expertos tenemos a Catalina, que ya la conocen, terapeuta respiratoria de la clínica. Que fue quien nos presentó el caso clínico. Está el doctor Camilo Duque, que lo ven sin pelo, o sea, como motiló ayer.
ex trabajador de la clínica Cardiovid, ex amigo, porque decidió irse, y ahora es intensivista en la clínica Las Américas. Está Marcela, terapeuta respiratoria de Clínica Universitaria Bolivariana. Está Marcelo, terapeuta respiratoria del área andina en Bogotá. Y el doctor Ramos, de quien no voy a decir nada, lo ven allá con medias azules, que es internista intensivista y trabaja en la actualidad en el Hospital San Vicente de Paúl y con nosotros. Como se los prometí, la idea es que hagamos algo un poquito más donde todos participemos. Entonces voy a empezar preguntándole a ustedes. Catalina mencionó en algún momento que ese paciente tenía que teníamos dudas si tenía un SDRA. ¿Ustedes creen que tenía un SDRA? ¿Quién se anima a contestar por qué sí o por qué no? Pero el público. En cualquiera de los momentos. ¿Quién se anima? Bueno, entonces, ¿usted qué piensa, Melissa? ¿Tenía un SDRA o no? No importa, ya que usted es conocedora, le tocó. Hágale, ánimo. Ánimo, eso hace parte de la valoración de desempeño. Hágale. ¿Puedo decir que no sé? Sí, es válido. Ah, bueno, entonces. Ah, no, pero es válido. Él ayer también dijo que no sabía. No, yo no sé si tenía un SDRA o no. No, un SDR, no sé si tenía o no. No me atrevo a decir. Muy bien, ¿quién se atreve a ver? Espera. Y también tenía sobrecarga. Creo que con eso se descarta que sí sea un SDRA porque lo primero es una valoración objetiva de que no sea de origen cardíaco. Entonces, yo aprovecho para preguntarle al doctor Camilo y al doctor Oscar si la presencia de congestión pulmonar de origen cardíaco de entrada excluye el diagnóstico de SDRA, porque esa es una duda válida, ¿cierto? Yo creo que no. O sea, si bien en los criterios está como diferenciarlo, es difícil. Y cuando uno mira los estudios, hasta el 30% de los pacientes con SDRA pueden tener falla cardíaca asociada, ¿cierto? Entonces, es un tercio de los pacientes que vas a encontrar con alguna alteración en el ecocardiograma que le vas a realizar, ¿cierto? Entonces, ¿que pueden confluir ambas? Sí, claramente sí lo pueden confluir. Es difícil, es muy difícil saberlo, y más cuando ya tienes una alteración. Y en este paciente, no sé, no estoy seguro si le hicimos TACAR o algo más, digamos que las imágenes pudiesen diferenciar, ¿cierto? Yo claramente estoy un poco más sesgado, entonces el ultrasonido pudiese ayudarnos, todavía no sabemos mucho en los hallazgos claros y específicos para SDRA, pero hay datos en el ultrasonido o en la tomografía que nos podrían diferenciar también si el paciente o no tiene SDRA, ¿cierto? Porque en este paciente es un paciente inmunosuprimido que inicialmente vimos que tenía una radiografía con un infiltrado en el lóbulo inferior derecho, ¿cierto? Que progresa a una hipoxemia rápidamente y que claramente tenía factores de riesgo para hacer cualquier infección por oportunistas que lo llevara a SDRA, ¿cierto? ¿Y qué piensa el doctor Duque? No, yo estoy de acuerdo y pues poco que aportar, porque la verdad se dijo todo. Lo único que de pronto yo diría es, digamos que yo no conozco el caso, entonces voy a tomar partido de la pregunta, voy a responder lo que yo creería, es que este paciente respondió muy fácil al manejo. Entonces la evolución digamos que estaría a favor de que fuese de origen cardiogénico. Sería como lo único. Por lo mismo, si fue cardiogénico, yo haría, bueno, esa pregunta, Juan.
Pues yo haría una pregunta y es, ¿por qué cánula de alto flujo si era cardiogénico? Pues como para que la gente... Ya voy para allá. Ya voy para allá. Ya, es igualado. Entonces, yo creo que es una pregunta difícil porque, como lo decía Oscar, uno puede tener concomitantemente sobrecarga. Más o menos el 8% de los pacientes después de cirugía cardíaca tienen SDRA, y si a mí me hacen una cirugía cardíaca, pues lo más probable es que tenga una cardiopatía de base. Más o menos el 5 a 10% de los pacientes después de infarto agudo del miocardio hacen SDRA solamente por mecanismos inflamatorios relacionados con el infarto. Y para nosotros no es infrecuente tener pacientes con falla cardíaca, sépticos y en SDRA. Eso termina siendo un drama, ¿cierto? Y adicional a eso, la definición de SDRA es imperfecta. Es imperfecta porque hoy la definición toma de entrada que yo tengo que tener al menos un paciente con 5 de PIB. Entonces eso le quita a uno la posibilidad de hacer diagnóstico de SDRA en el paciente que no está ventilado, ¿cierto? Si uno fuera, digamos, un poquito más atrevido, esa es mi propuesta, no tiene que ser así. Uno debería clasificar el SDRA de acuerdo al peso pulmonar, ¿cierto? Hay formas, digamos, por imágenes diagnósticas, específicamente tomografía, por eco, no sé, eco sabe más Oscar y Camilo que yo de lejos. Porque los dos, digamos que esa es su goma y lo han hecho desde mucho tiempo antes que yo. Uno podría calcular el peso pulmonar específicamente por tomografía, ¿cierto? Lo que pasa es que se requiere un software específico para eso, y de acuerdo al peso y a las unidades Hansfield uno podría saber qué es lo que hay dentro del tejido, ¿cierto? Si hay aire, si hay sangre, si hay líquido o si hay un líquido rico en proteínas. Pero hoy la definición es imperfecta. Entonces vamos a lo que había. Si miramos este paciente, la primera cosa es que es un paciente inmunosuprimido, ¿cierto? Eso es lo primero, porque tiene, de entrada, es un inmunosuprimido por un trasplante cardíaco un año antes, ¿cierto? Entonces, eso de entrada altera un poquitico quizás la capacidad que tenemos de tomar decisiones frente a cómo vamos a manejar la falla respiratoria, ¿cierto? Y segundo, ingresa con una falla respiratoria hipoxémica. Si alguien está en desacuerdo, por favor, nos dicen, ¿qué piensan ustedes del uso de oxígeno por cánula de alto flujo en pacientes con falla respiratoria hipoxémica, que de entrada es un inmunosuprimido? Ya vino Sara para preguntarle, no, Sara desmayada. Sara, ¿usted qué opina de la cánula de alto flujo en falla respiratoria hipoxémica? Eso hace parte de la valoración de desempeño. Muy bien, ¿qué piensan ustedes del uso de falla respiratoria, del uso de cánula de alto flujo en falla respiratoria hipoxémica? Dice no. Doctora Leite, venga, doctora Leite. ¿Usted qué piensa del uso de oxígeno por cánula de alto flujo en falla respiratoria hipoxémica? Dale, José, entregar el micrófono, sí. Nadie quiere hablar. Vea, pues. Muy bien. Entonces preguntémosle a los del panelista, ¿quién quiere responder? Cata, hágale, Cata. Bueno, me parece pues que se dio, es bien, un paciente es inmunosuprimido, como ya lo dijimos. Lo último que queremos hacer es una intubación por todo lo que esto conlleva, y el problema era oxigenación. Y una de las indicaciones del manejo de la cánula de alto flujo es para los pacientes con problemas con oxigenación. ¿Qué piensa Marce, que estaba levantando la mano? Buenos días para todos.
Pues yo no conozco el caso porque no laboro pues en esta institución, pero estoy de acuerdo con lo que dice Catalina. Si bien todos sabemos y lo vimos ayer, la principal indicación de la cánula de alto flujo es una falla respiratoria hipoxémica y el paciente tenía toda la clínica de una falla respiratoria hipoxémica. Llegó con una PO2 caída, desaturado, con taquipnea, ¿cierto? Estaba consciente, estaba orientado, colaborador. Entonces yo creo que de inicio esa es una de las indicaciones. No sé si Marcelo quiera... Mira, estoy de acuerdo con lo que están manifestando. Pienso que aparte de eso, la cánula de alto flujo tiene una indicación en el manejo paliativo, en el manejo del paciente inmunocomprometido. Entonces podría estar dentro de los pensadores iniciales de manejo. Y aparte de eso veo que, pues, aunque me llama la atención de que no generaba tanto trabajo respiratorio, pero veo que no era como al comienzo como tan severo, ¿no? Entonces pienso que podría ser una forma de ir oxigenándolo, reclutándolo. Muy bien, vamos a complicar un poquito el asunto. Claro, ya se estresó también, por supuesto. Entonces, vienen dos preguntas, una específicamente que se la voy a hacer a Óscar y a Camilo. Vuelvo y les digo, no conocíamos con detalle el caso clínico y adrede no teníamos preguntas prehechas, ¿cierto? Nos reunimos esos días a tomar cerveza y por eso con la cerveza ya después no discutimos los casos clínicos, ¿o no, Camilo? Muy bien. Entonces hay una pregunta. ¿Existe algún esquema de acuerdo a la PAFI para yo decidir qué dispositivo debería utilizar para darle algún soporte ventilatorio invasivo o no invasivo a los pacientes? No sé qué dice Óscar. O sea, un esquema como tal, yo creo que no tengo en la cabeza, pero extrapolando todos los estudios que hay hasta ahora, que de acuerdo con el resto, que el peso de la cánula de alto flujo es en falla respiratoria hipoxémica y más en procesos infecciosos o neumonía, ¿cierto? Hay que tener cuidado y cuando uno comienza a ver los estudios y el Fluorali, por ejemplo, que fue una de las cosas que catapultó la cánula de alto flujo, demostraba que los pacientes cuando tenían PAFI menores a 200, por ejemplo, le iba peor, ¿cierto? Entonces, yo no estoy de acuerdo en decir, vea, si su paciente ingresa, por ejemplo, porque él claramente había tenido una PAFI menor a 200, ¿cierto? Seguramente digo, mínimo con una FIO2 al 50, si no tenía una máscara de no reinhalación en sala de hospitalización. Entonces, yo lo que creo es que, si bien la utilizamos en PAFI menores a 200, tenga claro que a esos pacientes les puede ir peor con cánula de alto flujo, ¿cierto? Entonces, mi preferencia en esos casos sería, si voy a utilizar un dispositivo no invasivo, sería ventilación mecánica no invasiva antes que utilizar cánula de alto flujo con pacientes con hipoxemia moderadas a graves, porque les puede ir peor. ¿Y qué piensa el doctor Camilo? Bueno, Ya dudó. no, sino que voy a conectar lo que voy a decir con un poquitico de la parte anterior, y es que una de las ventajas que no sé si se ha mencionado de la cánula de alto flujo es que eso es muy fácil. Pues eso, pum, pum, y ya. Entonces, por lo mismo, pues eso es lo bueno, pero eso también es lo malo, porque entonces es un salvavidas que yo le pongo al paciente y muchas veces como que me medio olvido porque el paciente está bien y satura, sí o no, pero está cada vez respirando peor. Entonces, me parece eso como difícil como de digerir, ¿cierto? Porque la gente todavía como que no creo que tenga la experiencia suficiente con esto. ¿Qué tiene de bueno, por ejemplo, en el caso inicial, que me gustó? Y es que como yo tengo reservada la ventilación mecánica no invasiva en mi algoritmo para 2 entidades principalmente, y no estaba muy claro para qué era, me gusta la cánula de alto flujo porque el paciente tiene una mejor tolerancia. Entonces, si el cuadro yo veo que va a ser como medio larguito, ahí me lo puedo ir llevando hasta que necesite la no invasiva, siempre y cuando pues no lo deje ya grave, ¿sí o no? Pero me lo puedo ir llevando porque tiene mejor tolerancia. Una no invasiva de más de 2, 3 días, 5 días, eso ya es muy difícil de sacar adelante. Entonces, por eso, en el caso inicial me gustaba, donde todavía no había mucha claridad, era un caso de hipoxemia, inmunosuprimido, puede ser con infección, listo, está perfecto. El problema está en soltarlo. Ahora, en cuanto a la pregunta de si hay algún esquema para clasificarlo de acuerdo a la PAFI,
A mí no me gusta la PAFI en el paciente que no esté intubado, porque esa PAFI siempre la hace uno con una FiO2, que es una mentira. Entonces, lo que termina uno viendo son pacientes que terminan con una terapia que probablemente no es la que requiera por una PAFI que se calculó como no era, con una FiO2, pues como ustedes saben que no debe ser. Entonces, termina montado con un dispositivo que se lo agota uno antes de que lo requiera. Pues es como el concepto. Entonces, no utilizo la PAFI como referente para eso. Yo Madre. puedo preguntar. Sí. Sí, claro. Bueno, yo me declaro impedida en cuanto a conocimiento clínico sobre la cánula de alto flujo porque en mi práctica, no soy tan viejita, cuando ya estaba en salida de la clínica apenas estaba empezando a funcionar la cánula de alto flujo en la clínica donde laboraba. Entonces es más una pregunta pues de curiosidad y pues para que nos aclaren. ¿Ustedes tienen un esquema de seguimiento con algún índice? Pues yo sé que existe un índice, ¿cierto? Ya iba a preguntar. Pero, y sabemos que fue pues en un momento donde de pronto no estaba la pandemia en pleno furor, pero sí había de pronto reservados los equipos de ventilación mecánica como para pacientes más delicados. Entonces esa era mi pregunta. Marce iba a preguntar algo. También el público puede preguntar. ¿Sí? Pues yo iba a responder lo que el doctor Uribe preguntó. O sea, si bien en la cabeza como no hay un esquema como tal, pues como para uno identificar qué tipo de sistema de oxigenoterapia le pone a un paciente, pero sí lo más importante que nosotros tenemos que tener es la clasificación de la falla respiratoria. Si es una falla por ventilación o si es una falla por oxigenación o si es una falla hipercámica, ¿cierto? Pero este caso es una falla hipoxémica. La clasificación según la PAFI. Si es una falla leve a moderada, pues la literatura nos dice inicie con una cánula de alto flujo. Si usted tiene un paciente que ya está en una falla moderada severa, pues con una PAFI muy caída, usted ya sabe que de entrada ese paciente, como lo dijo el doctor, los estudios han demostrado que les va a ir un poquito mal y eso nos lo mostró la pandemia. Entonces, esos pacientes usted no retarde la intubación, se va para intubación, ¿cierto? Y respondiendo a lo que dice Made, si hay un índice, que yo creo que todos lo conocemos, que es el índice de ROX, nosotros, por ejemplo, llevamos en mi institución un seguimiento a todo paciente afuera del cubículo, le colocamos una tablita, nombre, hora de inicio de la terapia y le colocamos el flujo y la FiO2 con la que iniciamos, con qué frecuencia respiratoria iniciamos para poder calcular el índice al inicio, a las 2 horas, a las 6 y a las 12 horas. Y según eso nos va mostrando cómo va evolucionando el paciente. Y también la clínica, muchachos, que no se nos puede olvidar. Si usted ve que el paciente sigue taquipnéico, con desbalance toracoabdominal, el paciente está con la frecuencia cardíaca alta, hey, no, venga que ese paciente hay que intubarlo. O sea, la vigilancia estricta esas primeras 12 horas de ese paciente. No retardar lo que podemos saber que va a pasar con ese paciente, ¿cierto? Entonces, usted tiene el micrófono, Camilo lo tiene. Bueno, complementando pues lo que dice Marcela, y yo creo que la pandemia nos mostró mucho eso. Sí, pues uno puede hacer el índice de ROX y eso nos va a decir de alguna manera si esa terapia de cánula de alto flujo está siendo de alguna manera exitosa. Pero desde la experiencia de acá en la clínica tuvimos muchos pacientes que un índice de ROX nos podía dar por debajo de 4.88, el paciente nos toleró y salió en cánula de alto flujo, sin trabajo respiratorio. Entonces yo pienso que es individualizar el paciente, la clínica del paciente, y no siempre, pues no va a ser, porque es que el índice de ROX no, ya, como individualizar el paciente ya. Entonces, Milo. Para pegarlo, yo le paso una pregunta, que de pronto yo respondí muy rápido y nadie entendió lo que yo respondí. Usual. Entonces, para pegarlo del ROX, ¿quién me dice, porfa, pues, para no decir, vea usted, mentiras. Sara. Juan. Sara le gusta. Sarita. Porque, no mentiras, el que quiera responder. Porque la PAFI de una máscara de no reinhalación no es confiable y la de una cánula de alto flujo sí. Pues, o más confiable, porque sí.
No importa, el que quiera decir. ¿Por qué le repito la pregunta? ¿Por qué cuando ustedes calculan la PAFI de un paciente que tiene máscara de no reinhalación no es confiable, o la de una cánula nasal, pues? Y la de una cánula de alto flujo sí lo es, pues, o es más confiable. Bueno, buenos días. Yo pienso que al igual que la máscara de no reinhalación, la de la cánula de alto flujo tampoco es muy confiable porque muchas veces depende del patrón respiratorio del paciente. Si es oral, si hay obstrucciones nasales, si tiene la nariguera torcida, si muchas cosas pueden variar esa oxigenación que se le puede estar brindando. Listo, entonces esa es la respuesta. Depende de la forma en que respira el paciente. Listo, y del drive respiratorio que tiene el paciente. Entonces, la máscara de no reinhalación, cuando yo les decía que yo no le creo a esa PAFI cuando la calculan, porque la calculan usualmente con una fracción del 0.8, 0.9 o el 1, cuando lo quieran hacer, eso se ha demostrado que es del 0.5 al 0.7 con un rango muy amplio. ¿Por qué? Porque depende de cómo respira el paciente. Si yo lo tengo a 10 litros, pero respiro a 30 litros y tengo eso volteado, no me sirve. Si tengo una cánula nasal a 1, 2, 3 litros, eso que es 24, 28, 32, eso tampoco sirve. Entonces, por eso es que la PAFI no me gusta. ¿Listo? Porque para calcularla depende de la fracción inspirada y la fracción inspirada depende de la forma en que yo respiro. ¿Listo? Entonces, máscara de no reinhalación o de reservorio, por el hecho de que nosotros vamos al flujómetro a ponerle 15 litros, es un sistema de alto flujo, y eso no es cierto. La máscara de reservorio es un sistema de bajo flujo principalmente por eso, porque la FIO2 no es confiable, porque varía con todos estos aspectos del paciente. Entonces, no es el hecho de ponerle muchos litros allá que sea de alto flujo, no, es la confiabilidad de la FIO2 que se está entregando dependiendo de lo que acaba de decir el doc, el reservorio anatómico, el patrón, etcétera, etcétera, pero no es de alto flujo. Entonces, para que pasemos al siguiente caso, estos son los pacientes que no tienen respuesta en la literatura, ¿cierto? Lo primero es que leer hace daño, así que es mejor no estudiar porque el que nada sabe, nada teme, ¿cierto? Pero del pasado aprendimos que utilizar ventilación no invasiva era lo ideal en pacientes inmunosuprimidos, ¿cierto? Porque asumíamos que el riesgo de infección era menor. Eso fue verdad en algunos estudios específicamente con pacientes con VIH y algunos pacientes trasplantados que, por ejemplo, no son pacientes con trasplante de órgano torácico, ¿cierto? En pacientes con trasplante de órgano torácico no sabemos, ¿cierto? No sabemos. Lo segundo es que cuando uno mira SDRA, la cánula de alto flujo queda reservada para pacientes con PAFI mayor a 200, pero este no era un paciente con un SDRA, ¿cierto? Este era un paciente con una falla respiratoria de otro origen, inmunosuprimido, con cierta incertidumbre en realidad de qué era lo que debíamos hacer. ¿Qué es lo más importante que yo creo que todos lo mencionaron? Ahorita hablamos un poquito del ROX. Con el caso tuyo, ¿nos da para hablar de ROX, Marcio? ¿No? ¿O aprovechamos este? Ok. Entonces, lo más importante, siempre que yo decida poner algo previo a la intubación del paciente y después de la intubación con mayor razón, es el monitoreo del paciente, ¿cierto? Siempre. Porque prolongar una terapia que ya tiene signos de fracasar es aumentar la mortalidad del paciente, ¿de acuerdo? O la morbilidad, puede que no se muera más, pero es aumentar la morbilidad. Y yo aprovecho para preguntarle a mis compañeros de panel qué piensan del ROX en general y qué piensan del ROX en este paciente, para que hablemos 2 o 3 minuticos del ROX y pasemos al siguiente caso y hablamos de cánula de alto flujo. No sé quién quiere contestar. Ánimo Ramos, ustedes que usan ROX en San Vicente bastante. Y Bueno, Marce también. lo primero, yo creo que no hay mucha evidencia en cánula de alto flujo en pacientes inmunosuprimidos. Eso No hay, claro. no hay. Pero el grupo del Florali va a sacar un nuevo estudio, se llama Florali IM. Hace creo que un año y medio, 2 años, publicaron el protocolo en British Medical Journal. Quieren recolectar 300 pacientes inmunosuprimidos.
y se van a comparar con no invasivo. Habría que esperar a ver qué nos dicen, ¿cierto? En cuanto al ROX, yo creo que uno no se puede pegar a los números solamente, estoy de acuerdo, ¿cierto? Cada paciente tiene que individualizarse, pero es una medida por lo menos en esas cosas que nos han generado dificultad y más cuando uno apenas está construyendo la experiencia, porque hay muchas cosas que se necesitan experiencia. Por lo menos usted tiene un punto de dónde partir, en qué momento decirle, vea, el ROX estaba en 4.8, 4.9, 5, pero a las 12 horas se lo hice y es de 2. Algo pasó, ¿cierto? O el dispositivo tiene el paciente demasiado moco en las fosas nasales, que me pasó en pandemia, ¿cierto? Habían pacientes que se caía la oxigenación y lo único que necesitaba era lavarle la fosa nasal, punto, no más, ¿cierto? Yo creo que despertarse y decir, vea, algo cambió en su paciente, revisa a su paciente, los datos clínicos al fin y al cabo son los que les va a decir a usted, intúbelo o no lo intube. Yo creo que todo se resume en, ¿tiene trabajo respiratorio o no tiene trabajo respiratorio? Es que para eso colocamos la cánula de alto flujo. Nosotros no colocamos la cánula de alto flujo solamente para que mi paciente me sature más de 92%, porque yo puedo estar saturando 92% o 100%, pero tengo frecuencias respiratorias de 40, ¿cierto? Se hay que intubar. Entonces yo creo que todo se resume en, el ROX me ayuda, me despierta si estoy dormido, como dijo el doctor, que la cánula de alto flujo es muy fácil colocarla y estoy completamente de acuerdo, ¿cierto? Y todos empezamos flujo de 60, FIO de 100, y nos dormimos, claramente nos dormimos, ¿cierto? Entonces yo creo que eso nos ayuda por lo menos a tener un número donde partir, pero además de eso, vigile, mire a su paciente, tóquele el músculo, si tienen ecógrafo, hagan ecografías, los que les gusta colocarle catéter esofágico, póngale el catéter, ¿cierto? Pero llénese de razones, pero los datos clínicos les van a decir a usted, vea, su paciente claramente empezó con 38 de respiratoria con Empresoel y continuó con 38. Yo creo que ni siquiera pensaría en ponerle no invasivo, ¿cierto? Entonces, nosotros, por ejemplo, no usamos ROX, ¿cierto? Yo tengo una pregunta para el panel. Para el panel. Y es que yo tampoco uso el ROX, porque no trato de no utilizar ninguna escala de nada. Pero la pregunta es la siguiente. Listo, el ROX cayó. Tengo que intubar al paciente. Es decir, el ROX es igual a que bajó, lo tengo que intubar. ¿Cierto? Entonces, a mí, ¿cuál es el, pues no sé, para mí, cuál es el valor ROX y de las otras tablas y scores? Y es que permiten la comunicación entre colegas, permiten la investigación. Lo que dice el doctor es que el ROX cayó, que fue lo que ocurrió en ese momento, ¿cierto? Pero si yo estoy al lado del paciente y estoy haciendo las cosas con juicio clínico, yo puedo tener un ROX que cayó, intervengo y no necesariamente tengo que intubar al paciente. Es la razón por la que ocurrió. Entonces, el ROX cayó, lo tratan de ver y mirar sensibilidad, especificidad, lo que sea, etcétera, área bajo la curva para falla, pero y encuentran un número. La pregunta ¿es igual a que lo tengo que intubar ya o cuándo? Yo les contesto mientras Marce piensa. Nosotros no usamos ROX, que el doctor Camilo me interrumpió. Como les conté ayer, yo soy epidemiólogo fracasado, 2 maestrías sin tesis. Entonces, es muy importante entender que cuando uno hace ensayos clínicos, los ensayos clínicos tienen dificultades para ser generalizables, ¿cierto? Porque el ensayo clínico obedece a esa población específica y uno solamente lo puede aplicar a una población con características similares. Cuando uno mira el ROX, en el ROX no había pacientes inmunosuprimidos, el porcentaje de pacientes obesos era bajo y se utilizó específicamente en pacientes con neumonía, usualmente neumonía de origen viral, no quiere decir que no hubiera bacterianas. Entonces es muy importante entender que si yo hago el ROX, puede que mi paciente no aplique en la cohorte de validación del ROX, ¿de acuerdo? Entonces es importante entenderlo. Si uno lo hace está bien, digamos que uno se puede apropiar de las herramientas que hay en la literatura, asumirlas para sus pacientes, pero entender cuál es la limitación de esa escala, ¿cierto? Nosotros no hacemos ROX porque en pacientes cardiovasculares no está validado el ROX,
¿cierto? Entonces, hay una razón para no hacerlo. En pandemia tampoco lo hicimos y como Cata lo dijo, todos los pacientes que nosotros puntamos en canal alto flujo eran casi que para intubar a las 2 horas y algunos no los intubamos, otros sí los intubamos, por supuesto. Yo creo que ese es el llamado de atención más grande de lo que está diciendo el profe Juan David, es que como nosotros nos apropiamos de los resultados de los estudios de investigación y no tenemos en cuenta eso que el profe dice, que están hechos en otras poblaciones, pues, sí, es que el ROC dice, entonces ese estudio lo hicieron en gringos de 2 metros, con una patología específica, o en europeos, o en chinos, bueno, lo que sea. Ese es el llamado de atención para que nosotros, así sea que tengamos la base de datos nuestra y ya después buscamos quién nos lo interprete, quién nos diseñe un estudio. Si no tenemos investigación propia, nos toca asumir lo que nos manden de otro lado y no sabemos si nos va a aplicar a nosotros o no. Entonces, jalón de orejas para todos porque no investigamos. Marci va a decir algo y seguimos con el siguiente. Pues nosotros, la verdad, sí usamos ROS, lo usamos muchísimo en pandemia. O sea, es que eso era lo que todo el tiempo usábamos. Pero hay algo que tener en cuenta en lo que dice el doctor. El índice de ROX predice es el éxito o fracaso de la terapia de alto flujo. No nos predice qué paciente va a terminar intubado, ¿cierto? Predice es eso. Entonces, si bien uno debe pues, estar pendiente de los numeritos, hay los predictores más importantes y como ya les dije, lo más importante es la frecuencia respiratoria, el desbalance del paciente, la sensación de disnea, la frecuencia cardíaca, que empiezan a mejorar a los 15, 30 minutos o 2 horas. O sea, la clínica del paciente, ¿cierto? Yo agregaría, pues, resalto lo importante de los procesos semiológicos y el contexto del paciente, ¿no? Pero, por ejemplo, la cánola nasal de alto flujo la usamos y cogió bastante relevancia, pienso yo, en el adulto en pandemia, porque era de lo que se obtenía para poder trabajar el paciente frente a la deficiencia en la cantidad de ventiladores, y lo otro es que muchas veces también estaba pronado y también tuvimos éxito en la cánola nasal de alto flujo con paciente con pronación consciente o espontánea, y el reclutarse desde el punto de vista del prono también toca tenerlo en cuenta, no era solamente un hecho de un PIB que se estaba generando con la cánola nasal de alto flujo, ¿no? Sino que nos ayudáramos de otros fenómenos de reclutamiento alveolar. Bueno, buenos días para todos nuevamente. Como ya me presentaron, yo soy Marcela Cortés, soy terapeuta respiratoria egresada de la Visión de las Américas hace 10 años. Trabajo en la institución, trabajo en la institución bolivariana, aquí vecinitos, en la UCI Adultos, también hace 10 años trabajo allá. Muchos los conozco, estudiantes, mis profes, mi sensei. Este caso clínico es un caso clínico real, nos pasó hace menos de un mes, una pacientica de nosotros, tengo autorización de la familia y la paciente pues como para publicar sus datos. Esta es una señora de 77 años de edad. El motivo de consulta, ella llegó al servicio de urgencias porque se sentía muy alcanzada. La paciente como antecedentes es una paciente EPOC, oxígeno requiriente, hace 3 años, utiliza cánula nasal a 3 litros en la casita y esta vaquista severa. La enfermedad actual, ella llega al servicio de urgencias refiriendo que tiene un cuadro de más de una semana de exacerbación de la disnea de manera intermitente que responde parcialmente al manejo médico con inhaladores. La señora tiene muy buen apoyo familiar, la paciente se conoce muy bien su enfermedad, entonces utiliza toda su terapia broncodilatadora y lo primero que inició cuando se sintió maluquita fue empezar a hacer el ciclo de rescate con los beta-2. Niega la presencia de fiebre, relata aumento de la expectoración, la cual es verdosa, dolor abdominal epigástrico intermitente tipo cólico, sin diarrea y sin vómito. Inicialmente al examen físico la encuentran con una presión arterial de 159/81, una media de 107, una frecuencia cardíaca de 83, una respiratoria de 25 y una saturación de 94 con su canulita nasal que maneja ella. Euneica y bien perfundida con un Glasgow de 15/15. A la auscultación el mullo vesicular estaba con sibilancias en ambos campos pulmonares. El abdomen estaba depresible, no doloroso la palpación, sin masas y megalias, y las extremidades sin signos de edema, ¿cierto? Inicialmente en urgencias le toman unos gases arteriales y encuentran este tipo de trastorno, le toman una radiografía de tórax y otros exámenes como PCR y ácido láctico, los cuales estaban normales, ¿cierto? Pero los gases
pues sí podíamos evidenciar que tenía ya un trastorno de tipo B para ser una paciente con un EPOC, ¿cierto? Más, hay como lo más relevante que consideran ustedes. Oxigenación o hipercapnia. Oxigenación, ¿cierto? Oxigenación porque aunque el CO2 estaba altico, pues ella tenía su pH bien, ¿cierto? Para ella. Y esta era la plaquita que tenía. ¿Listo? La paciente le diagnostican un EPOC descompensado, sin signos de falla ventilatoria, Antonice 2, entonces deciden mandarla para hospitalización porque la paciente no tenía criterios para ingresar a la UCI. La trasladan, pero al día siguiente el médico hospitalario llega muy a las 7:30 de la mañana, la entrega de turno, a decirnos que tiene una paciente en piso, taquipneica, con uso de músculos accesorios, sibilancias audibles sin fonendo. Le toman exámenes de laboratorio, el intensivista le dice, no, manejala primero con un ciclito, tomale exámenes y no la comentas. Los exámenes eran estos los gases. Yo la recibí, ese día estaba de turno, me llegó una paciente definitivamente muy maluca, con mucho trabajo respiratorio, retracciones, ¿cierto? Entonces, ustedes como parte del equipo de trabajo de la UCI, ya les comentaron el paciente, ya lo conocimos, ¿qué consideran que deberíamos hacer? Inicialmente nos vamos a una intubación, ¿no? Ok. ¿Consideran que ese paciente es un paciente candidato a una ventilación mecánica no invasiva? Ok. ¿O a una cánula de alto flujo? No. Les voy a contar lo que nosotros hicimos. Pues el equipo de trabajo, médicos intensivistas, terapeuta de enfermería, decidió iniciarle a esa paciente ventilación mecánica no invasiva. Pues tenía todo el criterio, que era una falla respiratoria hipercápnica, ¿cierto? Iniciamos con 4 horas continuas y en los momentos de descanso se dejó con terapia de alto flujo, que yo creo que ahorita vamos a discutir de pronto eso, el por qué la dejamos con cánula de alto flujo en los momentos de descanso. Después de 4 días, la paciente me empieza pues a mejorar, pues le hicimos todo el manejo también médico, esteroides, se le ajustaron la terapia broncodilatadora y la paciente empezó a mejorar, el trabajo respiratorio completamente pues disminuyó y la sacamos a los 4 días para hospitalización, nuevamente feliz con estos gases arteriales. Ese es el caso clínico de nosotros. Ya el doctor hace la discusión. Miren que es que me perdí un segundito ahorita. ¿Cuál necesita la primera? No, quería mirar. Aquí se me perdieron algunas cositas ahorita, pero ya. Voy a empezar preguntándole al público en las personas con falla respiratoria hipercápnica, porque no hay duda que es una falla respiratoria hipercápnica. Yo tengo algunos de los primeros gases, no sé si son venosos o no. No sé si son venosos o no, y por eso posiblemente el pH no estaba tan bajito, porque en los venosos usualmente tienen un pH más alto que los arteriales. 94, por eso me volví, y 72 en los gases, sí. Tengo esa duda, pues discutado, por eso decimos que estemos aquí y lo discutimos. Entonces son estos y uno le llama la atención varias cosas. Primero, que como lo dijo el doctor Oscar, no había una relación entre la saturación de ingreso por pulso oximetría, que era 94%, y la saturación en los gases arteriales, que era 72%, ¿cierto? Eso es llamativo. Y lo otro que es llamativo, que a veces no es fácil diferenciar entre gases arteriales y venosos, a veces es un reto, es que no es usual que uno encuentre en unos gases arteriales una PO2 tan baja, de 37, en una paciente con EPOC, ¿cierto? Cuando uno sabe que usualmente su problema no es tanto oxigenación, sino que es más hipercapnia. Y eso confunde porque en los gases venosos usualmente tienen un pH más alto que los gases arteriales, porque el bicarbonato venoso es más alto que el bicarbonato arterial, ¿cierto? Por algo que no nos vamos aquí a detener a discutir, pero es importante. Pero igual tenemos la paciente. Entonces viene
La primera pregunta, ¿cuáles son los pacientes con falla respiratoria hipercápnica que se benefician de ventilación no invasiva? ¿Quién se atreve por ahí a contestar? Están como muy... ¿Qué dice usted, Cata? ¿Qué pacientes se benefician de la ventilación no invasiva? Pues En hipercápnicos, en falla respiratoria hipercápnica. los pacientes inmunosuprimidos, pacientes con enfermedades crónicas como el EPOC, pues que claramente esta paciente tenía ese antecedente, paciente con edema agudo de pulmón. ¿Qué dice Milo? Los pacientes que tienen EPOC, es una de esas dos poblaciones que les mencionaba donde la ventilación mecánica no invasiva es muy buena, tan buena que siempre se les debería dar la oportunidad. A los pacientes que más les sirve es aquellos, voy a responder como le gusta a Juan que responda, que están malucos pero no tan malucos. Los que tienen un pH que está menor de 7.35 hasta 7.25. Eso por los números de los trabajos, ¿cierto? Que están más o menos enfermos, no tan enfermos. En los otros pacientes también se sabe que les puede ir bien, pero ¿qué es lo importante? Yo no descuidar a ese paciente. Entonces, también se puede utilizar, incluso voy a ir más allá, hay otros pacientes donde se sabe que esta terapia debe responder relativamente rápido. ¿Qué pasa con los que no responden relativamente rápido y uno en forma testaruda sigue? Los dividen en dos. O sea, en una forma muy Camilo. Otra cosa que quiero aclarar es que tenemos pacientes siempre que si fuera por la evidencia nunca los montaríamos en ventilación mecánica no invasiva y los montamos y todos los hemos montado. Pero la gracia está en uno no retrasar la intubación cuando cumple el criterio de intubación. Entonces la población de pacientes de POC, para no extenderme más en lo que no me preguntaron, que más se beneficia es los que tienen un pH entre 7.35 y 7.25 y cuando no tengan una alteración de la conciencia. Marcelo y el doctor Oscar tienen algún otro Creo concepto. que ese es el concepto, lo comparto. Y cuando uno mira los estudios, es tan buena la no invasiva en EPOC cuando llegan con esos valores gasimétricos, que estoy de acuerdo, que uno mira 15% de esos pacientes que usted lo coloca en la no invasiva van a requerir intubación. O sea, el porcentaje es muy bajo. El porcentaje es muy bajo. Era solo eso. La plantean para ver ustedes qué opinan y pues lo que acaba de decir el doctor Camilo de que tengan alteración o no del estado de conciencia es como un punto muy complejo. Obviamente sabemos que no van a proteger la vía aérea, que pueden, bueno, pero algunos, no sé si bien o mal, algunos estudios o algunas indicaciones dicen, es de verdad necesario intubarlo si tiene la alteración de la conciencia. Venga, yo le contesto. Lo podríamos... Yo le contesto para que vamos un poquito más allá. Lo primero, cuando uno tiene una falla respiratoria hipercápnica, es que hay dos orígenes usuales en la falla respiratoria hipercápnica. Bueno, tres. O yo tengo una enfermedad pulmonar obstructiva, ¿cierto? Que usualmente son dos, asma y EPOC. No sé si enseguida, no creo que nos dé el tiempo para que conversemos de ventilación no invasiva en asma. Eso desde el punto de vista pulmonar. Segundo, las enfermedades neuromusculares. Y tercero, los trastornos de la conciencia, ¿cierto? Esos son los tres grupos grandes que dan falla respiratoria hipercápnica. En pacientes con trastornos de la conciencia y que la falla respiratoria hipercápnica sea secundaria al trastorno de la conciencia, por ejemplo, un paciente que hace una ACV, ¿cierto? En ese definitivamente está contraindicado, ¿cierto? Porque en ese paciente posiblemente su problema es más hipoventilación alveolar por mala protección de la vía aérea, ¿cierto? Ese es relativamente fácil de identificar, no hay mucho. Viene el segundo grupo, que son los pacientes con enfermedad muscular,
o con enfermedad de la placa muscular. Ese contexto es mucho más retador. ¿Por qué? En el paciente con falla muscular o con alteración muscular crónica o aguda, depende de dos cosas, o de tres. Uno, primero, que la enfermedad muscular sea reversible a corto plazo. Eso es uno, ¿cierto? Segundo, si es reversible a corto plazo, es más probable que tenga mejor evolución con intubación. Yo quito la enfermedad muscular y el paciente sale adelante, como puede ser el caso de la miastenia. A muchos de nosotros no se nos ocurriría poner un paciente con miastenia en una ventilación no invasiva. Y vienen las otras enfermedades neuromusculares que uno sabe que no van a progresar, pero que la debilidad muscular lo tiene en una mala condición respiratoria, ¿cierto? En ese uno podría intentarlo, después habría que tener alguna discusión si de acuerdo a su enfermedad se beneficia de intubación o no, pero en ese el manejo de la higiene bronquial es lo que dicta el éxito de la ventilación no invasiva. Y hacerle higiene bronquial a un paciente con enfermedad muscular es un drama, es un drama. Y después viene el paciente con EPOC. En el paciente con EPOC, voy a contestarle a usted, enseguida le hago una pregunta, aprovechando que Marcelo tiene el micrófono, porque como les digo, aquí no hay respuestas correctas, ¿cierto? Aquí hay más bien visiones de manejo, asumiendo una cosa que ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Si lo va a hacer y se equivoca, no retrase la intubación, ¿cierto? Que en el fondo es lo más importante. Es que, me olvidó qué decir. Es que con alteración de la conciencia, si usted tiene un paciente que cree que tiene una narcosis por CO2, ¿cierto? Lo cual es difícil de discriminar en el paciente con insuficiencia respiratoria crónica, pero usted está convencido que es lo que tiene, usted lo puede poner en ventilación, con una máscara de ventilación no invasiva. Puede que usted no lo ponga en un CPAP, porque tiene alteración de la conciencia. Puede que usted lo ponga en un modo controlado, que usualmente es un modo controlado por volumen, con la máscara de ventilación no invasiva, conectado al ventilador, y usted tiene una obligación, y está hablando en la literatura, a la hora o antes lo tiene que controlar. Si no hay mejoría del estado de conciencia, no gasimétrica, si no hay mejoría del estado de conciencia, ese paciente hay que intubar, ¿cierto? Creo que eso es, no sé si alguno de mis compañeros está en desacuerdo, pero yo tengo una pregunta. Estoy de acuerdo con lo que dijo Camilo, ¿cierto? El paciente que se beneficia de disminuir la necesidad de intubación con ventilación no invasiva es ese paciente con exacerbación de POC, independiente del origen de la exacerbación, que tiene un pH entre 7.25 y 7.35 con una PCO2 de más de 45, ¿cierto? ¿Qué hacer en los pacientes que tienen trabajo respiratorio que no cumple el criterio gasimétrico? ¿Usted qué piensa, hombre Marcelo? Porque ese en realidad es el gris que no tiene la literatura. ¿Yo qué debería hacer? Si es un cuadro broncoconstrictivo sin tener un proceso hipercámnico, pues uno tiene que valorar y mirar como qué es lo que le pasa. Puede ser un cuadro en el que requiera broncodilatadores, pero bueno, podría irse a hacer un apoyo no invasiva por aquello de evitar la fatiga de los músculos respiratorios, colocando una presión soporte adecuada, ¿sí? Titulando adecuadamente la no invasiva, que no solamente todo es oxigenación, sino también toca mirar el trabajo respiratorio que pueda tener la persona, ¿no? Evitarle de todos al hipocoso como la fatiga, pensaría yo. Eso no está escrito, ¿cierto? Sí, de acuerdo, verdad, esa es la parte que no sabemos. Pero yo creo que va al resto de cosas que no hay evidencia. La meta es disminuir el trabajo respiratorio y probablemente la pregunta que usted ha hecho ha sido ese paciente que no cumple el criterio de pH como fue lo inicial de esta paciente, ¿cierto? Pero yo la veo con trabajo respiratorio. Si es EPOC, asumo que tiene broncoespasmo o piense que tiene un neumotórax o busque la causa, ¿cierto? O sea, vea, no tiene tanta hipercapnia, no tiene un pH comprometido, pero algo está pasando. Vamos a lo mismo, o sea, busque la etiología, busque la causa. Y creo que estaremos más jodidos si no es broncoespasmo, porque broncoespasmo probablemente lo solucionamos con broncodilatadores.
pero veo una cabida a ese paciente, intente colocarle ventilación mecánica no invasiva pensando en que usted va a mejorar el trabajo respiratorio y buscando una causa que sea potencialmente curable o que pueda llegar a resolver la causa, ¿cierto? Yo creo que nos da un poquito de tiempo. Y vamos a lo mismo, usted debe valorar a su paciente a la hora, ¿cierto? Si usted coloca esa terapia, ¿cierto? Sabiendo de que no tiene un peso en la evidencia, que se puede equivocar, a la hora usted debe definir, si yo no quité el trabajo respiratorio de mi paciente, probablemente el paciente lo va a terminar intubando rápidamente. Como yo conozco al ex trabajador de la clínica y a mi ex amigo, ¿qué piensa el doctor Camilo de utilizar en ese paciente con exacerbación de POC que aún no cumple el criterio gasimétrico de oxígeno por cánula de alto flujo? Yo me lo conozco. Yo también puedo contestar la anterior, ¿cierto? Yo también puedo contestar la anterior. Sí, claro. Voy a contestarla y voy a decir exactamente lo mismo, solamente que si 3 lo dicen, de pronto es más peso que si 2 lo dicen. Y la respuesta es sí, contundente, sí. Así no cumple los gases arteriales y tiene trabajo respiratorio y no respondió a los broncodilatadores. Sí, contundente, sí, le pongo la ventilación mecánica no invasiva. Porque es que cuando ahorita presentaron el caso y decían hacerle la terapia broncodilatadora y tomarle unos gases arteriales y me contás, o que eso es lo que siempre dice todo el mundo por teléfono, hacerle exámenes y me contás. ¿Y quién dijo que es que los exámenes dicen cómo está el paciente? ¿Cómo son los gases arteriales de un paciente que se está muriendo? ¿Se está muriendo? No. Llegó de la calle en un taxi, se bajó a Azul a hacerle unos gases. ¿Cómo están? Se está muriendo por gases. ¿Sí o no? Entonces, la indicación de una ventilación mecánica no invasiva es el trabajo respiratorio, no son los gases arteriales. Entonces, se mejoraron los gases, pero sigue hipoxémico, móntesela. Entonces, vamos a la pregunta de Juan, y es que si le montamos cánula de alto flujo. Entonces, no me gusta. Listo, no me gusta que haya surgido evidencia con el tiempo que muestra que si yo lo pongo por encima de X litros, 45 más o menos, barro el CO2 y le quito el trabajo respiratorio al paciente, ¿cierto? El espacio muerto y por ende el trabajo respiratorio, pues sí, lo ayuda un poquito, pero es que él necesita más, ¿cierto? Entonces, pues voy a decir lo mismo, si quiere ensayarlo, ensáyelo. Yo le aconsejo que no lo haga, a mí no me gusta para eso, le soy sincero. Me parece que le va mejor con ventilación mecánica no invasiva. Listo. Entonces, a partir de un flujo de cuánto, yo no sé ustedes que tienen esa experiencia en la cánula alto flujo, ya se pierde el sello porque el paciente abra la boca. Es que ya con un flujo tan grande de 65, 70, ya lo que hace uno creo por reflejo es abrir la boca y ahí que pip o que pues se va a estar generando. No sé, eso es algo que lo escuché, porque vuelvo a insistir, clínicamente no lo he vivido. ¿Cuál fue la pregunta más? Perdón. Cuando uno tiene una cánula alto flujo que supuestamente le da cierto nivel de PIP al paciente y que eso le puede llegar a generar algo de mejoría, sobre todo en estos casos, lo que uno observa y lo que me han descrito algunos colegas incluso es que a partir de flujos más o menos de 65, 70 litros por minuto, el paciente por reflejo nos abre un poco la boca y se pierde el sello que genera. No lo sé, ¿eso es cierto? ¿No es cierto? Porque nos falta un caso clínico. Uno con una cánula alto flujo, en teoría algo de CPAP, ¿cierto? Un CPAP entre 5, 7, de pronto 8, ¿cierto? La cánula alto flujo es dependiente de que el paciente mantenga la boca cerrada, ¿cierto? ¿Cuánto baja? No sé, ¿cierto? ¿Cuánto baja? No sé, pero que sí es cierto, a más litros, más disconfort. A más litros, más disconfort. Yo creo que por lo que está escrito en la evidencia, uno no debería utilizar flujo más de 60. Yo he leído estudios con tolerancia, que lo hacen por el peso. Llegan hasta más o menos 80, 90. Lo que usualmente se aqueja a un paciente, o que son pacientes sanos, de cefalea, o sea, da demasiada cefalea los flujos tan elevados, ¿cierto? Entonces no veo
generarle más disconfort a un paciente que ya de entrada con toda la patología que tiene viene mal y utilizar flujos mayores a 60. Pues yo no vería como tanto la utilidad, ¿cierto? Ahí entramos en una zona gris otra vez, donde uno ve todos los protocolos de los estudios que se han hecho hasta ahora y no parece ser. Y lo otro, pues, hace poco Jama creo que fue que publicó de hipercapnia con Venturi versus cánula de alto flujo, que el oxígeno usual versus la cánula de alto flujo no demostró nada. Jama, sí. Y lo otro, aunque es un estudio con menos de 20 pacientes, pero está bien, en pacientes post-extubación con EPOC, evaluaron trabajo respiratorio y miraban que cuando tenía más de 30 litros la cánula de alto flujo les daba más trabajo respiratorio. Entonces hay cositas que todavía no sabemos de la cánula de alto flujo y cómo se comporta en el EPOC, pero hay muchos expertos que recomiendan como que vea, si usted va a colocar el alto flujo en el EPOC, en las fases en donde de pronto va a descansar de la no invasiva, no utilice un litraje tan alto, ¿cierto? Julio, por allí iba a decir alguna cosa. Sí, buenos días. Pues básicamente es lo que dijo el doctor. O sea, los estudios realmente no demuestran que haya realmente cambios significativos con flujos mayores a 60 litros. O sea, la recomendación, el tope máximo es 60 litros, pues hasta el momento. Ahora hay diferentes tecnologías que traen precisamente flujos mayores de 60, pero pues no hay evidencia que soporte realmente que utilizar la cánula de alto flujo con flujos mayores de 60 litros tenga un resultado diferente. Lo que sí es claro es que pues, las guías o pues, el protocolo del doctor Isaki, que es el que más comúnmente se está utilizando hoy por hoy, se recomienda el inicio pues, del flujo a 60 litros, buscando siempre pues, como el confort del paciente centrado pues, en la disminución del trabajo respiratorio. Venga, que nos falta un caso clínico. Entonces le respondo rápido lo que yo creo de eso. Es que la cánula de alto flujo, para mí, es para dar oxígeno. Dar oxígeno. Listo. No es, pues sobre todo porque es que la voy a comparar con el otro, ¿cierto? La voy a comparar con no invasiva. Lo que yo quiero es no intubarlo, entonces la voy a comparar con el otro que tenemos en la mesa. Entonces la cánula de alto flujo es para oxígeno, la no invasiva es para trabajo respiratorio, ¿cierto? Porque estoy aportándole músculo. Yo quería aclarar otra cosita. Aparte, pues lo que dijo Julio y lo que dijo el doctor, pues sabemos que la evidencia ha demostrado que flujos por encima de 60, pues sabemos que no funcionan. Otra cosa muy importante es seleccionar muy bien el tamaño de la cánula que le vamos a poner al paciente. Las narinas, sabemos todos que la cánula no debe quedar completamente el sello en la nariz del paciente. Debe haber mínimo un 50% la nariz despejada. ¿Por qué? Porque eso le va a generar disconfort al paciente. Puede generarle más calor, irritación ocular, ellos refieren sensación de que se está quemando. Entonces es muy importante también nosotros saber seleccionar muy bien que la cánula al paciente le quede las narinas suelticas, ¿cierto? No completamente selladas, ¿cierto? Y lo que dura es que más o menos la cánula de alto flujo con la boca cerrada, porque por lo general los pacientes la toleran bien, da entre 0.5 a 1 centímetro de agua por 10 litros de flujo. ¿Cierto? Si el paciente abre la boca, pues el flujo y la presión disminuye, puede caer hasta 0.35 centímetros de agua con la boca abierta. Bueno, como el tiempo, hay que ser cumplidos con el tiempo, vamos a presentar el siguiente caso clínico. Creo que ya no hacemos preguntas, yo solamente les doy 2 conceptos. No me está funcionando el mousepad. ¿Es este? Sí. Bueno, entonces el segundo caso clínico que tenemos es un paciente de 63 años de edad, ingresó el 13 de septiembre, también del presente. Ingresó pues el 13 de septiembre de este año. Como enfermedad actual es un paciente con un cuadro clínico de evolución pues de una semana, con aumento de la disnea de pequeños a medianos esfuerzos, edemas en miembros inferiores y sensación de distensión abdominal. Este paciente como antecedente tiene una hipertensión pulmonar tromboembólica crónica del grupo 4, un TEP recurrente,
que ha tenido de 3 a 4 episodios desde el 2010 hasta el 2018. Tiene una hipertensión arterial crónica y una trombosis venosa profunda. Como tóxicos, es fumador pasivo, tuvo exposición a biomasa en su infancia. Inmunológicos, pues tenía sus 3 vacunas de COVID y en el año pasado pues le había dado pues, COVID. De antecedentes familiares tiene un hermano y la madre habían fallecido por infarto agudo de miocardio y pues su tratamiento actual. Este paciente estaba pendiente de que pues por su antecedente de hipertensión pulmonar grado 4, estaba pendiente de realización de la cirugía tromboendarterectomía completa. Pero pues antes de que eso pues, le salieran todo, presentó esa dificultad para respirar, pues ese aumento del trabajo respiratorio, entonces estaba acá hospitalizado, le estaban haciendo todo el manejo médico, compensando su parte metabólica, renal, que todo estuviera pues como vine antes de la cirugía. Por fin el día 22 de septiembre le realizan la cirugía, fue completa, le encontraron un TEC crónico a nivel 1 en la clasificación de San Diego, severa dilatación y disfunción del ventrículo derecho y abundante circulación colateral. Él llega pues intubado, normalmente los pacientes posoperatorios de esta cirugía siempre salen intubados, llegó pues bajo sedación con fentanil y midazolam, cardiovascular tenía soporte de norepinefrina, butamina y furosemida en bolos. Eso fue el 22, durante pues esos días trataron pues se hizo pues como todo el plan de liberación de la ventilación, compensación pues de su parte cardíaca y el día 28 ya el paciente venía varios días en modo espontáneo, pero pues él no tenía un buen adecuado despertar, nos hizo delirio. El día 28 pues se realiza la extubación en horas de la mañana, pero ya teníamos acordado con los médicos intensivistas de que se iba a pasar a puente de cánula de alto flujo. Se hizo eso, pero el paciente en horas de la noche, pues ya la madrugada del otro día falló. Entonces, ¿qué habíamos quedado? Pues si falla, se intuba nuevamente y se realiza traqueostomía percutánea pues de manera emergente pues o inmediata. Efectivamente, en la noche ese paciente estaba con la cánula de alto flujo, pero empieza con aumento de requerimiento de la FiO2, aumento del trabajo respiratorio, tenía una asimetría bilateral, inmediatamente pues tomaron unos rayos X y pues en la placa no sé si alcanzan a observar, se evidencia pues su atelectasia izquierda, sin embargo la compañera de la noche pues trataron pues de hacerle, entonces no, intubemos, pues porque ya está en falla, estaba con aumento con trabajo pues estaba utilizando músculos accesorios, no respondía, y entonces se le hizo todo el manejo, pues intubaron nuevamente y se le hizo el manejo, pues se le hizo reclutamiento, se posición de cúbito lateral, y ya, ese pues fue el manejo inicial, y ese mismo día en la tarde entonces deciden realizar traqueostomía percutánea, porque ya sabíamos que era un paciente que iba para largo. De hecho, este paciente duró 2 meses con nosotros. Es muy resumido porque en realidad fue un paciente demasiado complejo. El mismo 30, o sea, el otro día de que se le hizo la traqueostomía, empezamos a hacer planes de liberación de la ventilación mecánica. Nosotros normalmente iniciamos con oxígenos nebulizados, pues con tubo en T, pues ya que tenía la traqueostomía. Sin embargo, con él intentamos hacerlo primero con cánula de alto flujo, pues que ya tenemos el acople para ponerlo por traqueostomía, pero tampoco nos funcionó. Y el paciente nos hizo mucho delirio. Entonces un día nos iba muy bien, nos toleraba todo, el día en plan de 4x2, de 4x4, bien, al otro día nos hacía un delirio, al otro día hacía fiebre, y así entonces siempre nos teníamos que volver en la ventilación mecánica. Y nos hizo una traqueitis, porque el paciente pues era muy inquieto, se llevaba las manos a todos lados, al estómago, todo, nos hizo una traqueitis, entonces una sobreinfección asociada a esa ventilación mecánica, vuelva y devuelvas en la ventilación, y volvimos a iniciar
ventilación de liberación desde el 6 de octubre hasta el 20 de octubre. El paciente por fin se lleva a piso pues con su cánula de traqueostomía, ya hicimos pues todas las pruebas de canulación pues junto con los intensivistas que ellos lo siguen viendo, de lo que hablaba el doctor ayer, de eglusión, de todo eso. Ya en manejo de piso pues él se logró decanular el día 26 de octubre, íbamos muy bien. Y 4 días después, el paciente ya decanulado, pues ya está solamente con su canulita nasal, presenta nuevamente episodio de disnea y de saturación, requiriendo otra vez oxígeno suplementario, con signos de dificultad respiratoria, y tenía un TAC de tórax que mostraban unos infiltrados intersticio-alveolares. Hubo que volverlo a llevar a la UCI y le iniciamos otra vez cánula de alto flujo, con lo que duró 24 horas, le fue bien y volvimos y lo sacamos para piso. Bueno, Pedronel ya está en la casa. Solamente una pregunta en un minuto para el panel, porque como les digo, hay que ser muy cumplidos con el tiempo. Y es que yo quería saber cuál era el concepto de los panelistas que quieran contestar, de cuál es el papel de la cánula de alto flujo para la extubación de los pacientes, para evitar el fracaso de la extubación. ¿Cuál es el papel de la cánula de alto flujo para la extubación de los pacientes, para evitar el fracaso a la extubación? El papel todavía no lo sabemos. Yo creo que la indicación, en caso tal, si tienes pacientes de alto riesgo, mayor de 65 años, lo que nos refiere a la literatura, si tienen falla cardíaca o cardiopatía, ¿cierto? Porque no, o en una enfermedad pulmonar crónica, aunque no especifican claramente si es solo EPOC o no, sería la ventilación mecánica no invasiva. O sea, creo que si uno va a utilizar algo, debería decidirse utilizar lo que por lo menos tiene mayor evidencia y que tiene menos riesgo de fracasar. Entonces yo creería que sería la ventilación mecánica no invasiva. Utilizar cánula de alto flujo habría que considerar en ciertos grupos de pacientes, ¿cierto? Porque no, hasta ahora no ha sido mejor que la ventilación invasiva y creo que la evidencia no es buena todavía. Entonces, yo creería que si voy a utilizar cánula de alto flujo antes que no invasiva, igual pensaría el beneficio del mismo grupo de pacientes. Pero, por ejemplo, este paciente que le pusimos cánula de alto flujo inicialmente, hizo atelectasia, hizo una atelectasia basal izquierda, ¿cierto? Izquierda, ¿cierto? Entonces, que probablemente no va a ser beneficioso de la cánula de alto flujo. Entonces ahí empezamos mal, ¿cierto? Probablemente utilizamos un dispositivo, escogimos el dispositivo por la razón que haya tenido el clínico, pero nos terminó haciendo una atelectasia. No sé si tenía mal manejo de secreciones, probablemente este paciente ya estaba desacondicionado, ¿cierto? Entonces no sé si le hubiese ido mejor o no con la ventilación mecánica no invasiva o si hubiese terminado rápidamente en la reintubación. No sé si alguien del panel tiene otro concepto. Le respondo lo que yo considero el caso también. Corto. Siquiera les funcionó en este caso todo lo que hicieron, porque al final el paciente les fue bien. Aunque me imagino cómo fue la ronda el otro día. Tenemos 3 posibilidades de extubar un paciente: a nada, a cánula de alto flujo o a ventilación mecánica no invasiva. Yo creo que la evidencia se está decantando por la ventilación mecánica no invasiva como mejor opción. Pero cuando uno compara cánula de alto flujo en pacientes de alto riesgo y bajo riesgo versus nada, le va un poquito mejor. Pero con la evidencia que hay, yo creo que la no invasiva es la mejor alternativa. ¿Qué pasa entonces en el paciente que no tolera la ventilación mecánica no invasiva? Porque ahí de pronto esa es la cosa. Y este paciente, como cuentan, estuvo pues muy emocionado durante todo su proceso de liberación. Profe Marco, ¿usted qué piensa? Entró quedando, profe. Realmente, inclusive, recientemente salió un artículo muy bueno, pues porque realmente se estaba olvidando las investigaciones en liberación de la ventilación mecánica. Y todos esos artículos que se están haciendo con la ventilación no invasiva y con las cánulas de alto flujo, pues yo creo que son presionados por la necesidad que tuvimos en la pandemia.
Este estudio que les comento del New England Journal of Medicine del mes anterior mostró que realmente lo clásico en pacientes que están ventilados por más de 48 horas sigue siendo el tubo en T y sigue siendo el CPAP. Realmente la inclinación de los autores son por el CPAP porque puede monitorizar uno el paciente en cuanto a volumen corriente, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, capnografía, etc. Pero cuando uno tiene un paciente de riesgo a reintubar, pues claramente los estudios han mostrado que la ventilación mecánica no invasiva tiene ventajas. Nosotros hace 12 años publicamos en el New England Journal of Medicine, digamos, el primer estudio en el cual intervenimos los pacientes post-extubación con ventilación no invasiva. En ese estudio nosotros recogimos 450 pacientes, alrededor de 450 pacientes, a 250 a todos los extubamos, pero los valoramos 48 horas y aquellos que hacían signos de falla respiratoria les poníamos la ventilación no invasiva a un grupo y al otro grupo se intubaba. Y lamentablemente a los grupos que intubaron les fue mejor, y yo digo lamentablemente a los que le pusimos ventilación no invasiva se murió el 50%. Las razones que se concluyó en ese artículo fue básicamente por la demora en nuevamente intubar los pacientes. Entonces ese es el primer mensaje, cuando uno va a poner ventilación no invasiva, la pone rápidamente haciendo la transición de extubar y ventilación no invasiva. Es la primera como aprendizaje que tuvimos con ese estudio. Luego de eso, Ferrer, Valencia, que es alumno de nosotros, y Anthony Torres sacaron varios estudios en los cuales concluyeron los predictivos que respondían a la ventilación no invasiva. Ya los mencionaron acá, los pacientes con EPOL, los mayores de 65 años, Apache 2 mayor de 27, creo que era el corte, y que tuvieran carga de enfermedad con morbilidades. Esos pacientes cuando se extubaban les ponían la ventilación no invasiva inmediatamente y realmente fue unos resultados con significancia estadística para evitar la reintubación. Y todos recordamos que la reintubación pues tiene consecuencias de mortalidad, de neumonía asociada a la ventilación mecánica, de días de estancia y de complicaciones por desuso muscular del paciente. Las cánulas de alto flujo en estos pacientes realmente no tienen un resultado de superioridad con respecto a la ventilación no invasiva. ¿Cuál es el tema? El tema es que sí tiene mejor confort del paciente, pero si nosotros tenemos posibilidad de poner la ventilación no invasiva y tenemos el paciente con esos predictivos, pues mi sugerencia es poner mejor ventilación no invasiva en los pacientes. Yo creo que es muy importante eso y bueno, se ha vuelto frecuente el uso de ventilación no invasiva para la liberación de la ventilación mecánica. Yo creo que hay que mirarla con detenimiento y entender que hoy todavía es un ámbito exploratorio. Por lo menos en cirugía cardíaca, aunque este paciente no cumple todos los criterios de una cirugía cardíaca, hay al menos un metaanálisis de estudios observacionales donde hoy solo sabemos que mejora la PAFI o que mantiene la PAFI, en realidad en el periodo post-extubación y no sabemos más. Oscar, ¿ibas a decir algo? Una pregunta, ya que creo que no hay mucho tiempo. ¿Qué piensan ustedes de esa recomendación del paciente que no, y en EPOC, por ejemplo, que no alcanza la prueba de ventilación espontánea y lo estuvo y le pongo una invasiva? Que estamos bobeando. Yo creo que la primera condición post-extubar es que pase la prueba de respiración. Cierto, es que, porque el Tagford y hay gente que lo defiende y lo defiende, eso me parece que es duro, ¿cierto? Eso es. Bueno, por tiempo vamos a finalizar ya.